Saludos y lindo día. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a compartir y suscribirte. No olvides hacerlo marcando la campanita. Para hoy tenemos una visita al año 1918 y 1919. Porque ¿cómo eran las enseñanzas de la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society de esa época? Vamos a ver esto porque algo muy importante estaba sucediendo. En 1914 Jesús regresó de forma invisible a la tierra, o sea, su segunda venida, y comenzó su presencia invisible, fue entronizado en los cielos y comenzaron los últimos días. En los años 1918 y 1919, Jesús volvió de nuevo a la tierra a efectuar una inspección y de acuerdo a la organización Watchtower Bible Tract Society, los escogió a ellos de entre las demás religiones por efectuar su voluntad y proporcionar verdadero alimento espiritual. Y como vemos, esto era lo que se estudiaba en la congregación y era lo que se predicaba tanto en discurso y en literatura. En el 1918, Joseph Franklin Rutherford había sido electo presidente de la Watchtower Bible and Tract Society porque para el 31 de octubre del 1916 ya Charles Taze Russell había muerto y hubo unas ciertas situaciones respecto a quién iba a ocupar la presidencia de la sociedad, así que como presidente ya electo, eliminó él a sus opositores, los destituyó de las funciones y de esta manera logró controlar el movimiento de estudiantes de la Biblia, tanto como el de la sociedad Watchtower. Publicó un libro dentro de la serie de estudios de las escrituras llamado El Misterio Terminado, y ese mismo año entonces cambia la fecha de la destrucción de Babilonia la Grande del año 1914, que era lo que se enseñaba, y lo mueve al 1918. La vez anterior estuvimos viendo las primeras tres enseñanzas y cómo éstas se impartían como alimento espiritual en las congregaciones. Para hoy vamos a ver las restantes cuatro que nos faltan para completar este estudio. Vemos aquí los puntos 4 y 5 respecto a la destrucción de Babilonia la Grande. Para el 1914, Russell exponía que la expulsión de Satanás y los demonios pues habían sido sacados del cielo. Jesús había sido entronizado, ocurre la presencia, su parucía invisible de Cristo, sucede el fin del tiempo de los gentiles, la caída de Babilonia la Grande, la batalla de Armagedón y comienza el reinado milenario de Cristo. Y todo esto eran los puntos medulares de la doctrina que se estaba enseñando al rebaño en ese entonces. Respecto al 1918, pues Rutherford en 1916 había dicho que la cosecha terminaría para el año 1918. O sea, mueve entonces el tiempo de donde ocurrirían los eventos comparado con Russell. Todas las religiones serían destruidas y ocurriría la resurrección de los 144.000, donde habría pues los que habían muerto resucitarían y los que estaban vivos serían transformados para entonces que llevará a cabo la batalla final. Esta revista de la atalaya del
15 de enero de 1892 indica que tan cercano a octubre de 1914 estaría marcado en las escrituras la fecha del cierre y que es de esa batalla y que esta se encuentra en progreso y sus inicios pueden ser fechados a octubre de 1874. Aquí en Estudios de las Escrituras, serie 7, el misterio terminado, en el capítulo 7, ilustra el cambio de fecha de 1914 a 1925. En esta misma publicación se presenta la fecha de octubre de 1925 como la caída de la religión falsa. Finaliza el trabajo del Israel espiritual nominal en la Pascua de 1918. O sea, ya ocurre ahí la cosecha. Los ángeles caídos entonces procederían a invadir las mentes de muchas personas y especialmente dirigentes de las iglesias nominales, los cuales los conducirían a conducta errática y sufrirían el ataque de las masas. Y a su vez, más tarde, estas masas sufrirían también igual suerte, siendo atacadas. Aquí en este libro, El misterio terminado, en la página 485 indica que para el año 1918 Dios destruiría las iglesias y a sus miembros por millones. Y todo aquel que escaparía de esto vendría a los trabajos del pastor Russell para aprender el significado de la caída de la cristiandad. Tenemos entonces el punto número 6, el reinado de 1000 años de Cristo. Aquí en el libro Estudio de las Escrituras, la serie 2, nos muestra en el preámbulo del autor que el reinado de 1000 años de Cristo en el reino de Dios comenzó en el año 1873 y que la evidencia para demostrar este hecho fue reseñar todos los inventos que se habían desarrollado hasta entonces. O sea que el adelantamiento tecnológico que había tenido la humanidad hasta ese entonces era prueba de que el reino de Cristo ya estaba en funciones. Y la máquina de coser fue uno de los primeros. Por tanto, el perfeccionamiento de la máquina de coser pues dio base a identificar el reino de Dios en funciones. Otras evidencias eran las maquinarias, herramientas, talleres, fábricas, tiendas de misceláneas para el hogar, y todas estas aseveraciones fueron tratadas como declaraciones bíblicas. Hemos llegado al punto número 7, que es la identidad y nombramiento del esclavo fiel y prudente. Para el año 1919, la postura de los miembros de la congregación era que Charles T. Russell era el esclavo fiel y prudente, y eso lo vimos pues, anteriormente. En la atalaya del 15 de febrero de 1927, que la vamos a ver a continuación, esa atalaya dejó establecida que la clase, o sea, la congregación, era a quien le correspondía tal identificación. Así que vamos a ver la revista.
La página 58 de la revista identifica al esclavo fiel y prudente como una clase y no como un individuo y estipula estos 4 puntos esenciales. Número 1. Aquellos hallados fieles cuando el Señor venga a su templo. Número 2. Los bienes del Señor son su principal interés. Número 3. Que el Señor ha dispuesto a su sabia y leal clase nombrándola sobre todos sus bienes e intereses del reino en la tierra. Y número 4. Se requiere la continua fidelidad hasta la muerte de cada uno de los que se mantengan en la sabia y fiel clase del sirviente. O sea, cuando vino Jesús en 1919, porque nombró a Russell, ahora vemos que en el 1927, pues la revista dice que ese nombramiento no era real. ¿Por qué? Porque ahora la identidad le corresponde a la clase, o sea, a la congregación. Aquí tenemos marcados los 4 puntos que se leyeron anteriormente y podemos ver nuevamente que esto se está enseñando y este es el alimento espiritual que se le está dando a la congregación cristiana y es aceptado como parte de Dios mismo y como parte y aprobado por Jesús.